Saludos cordiales a todos, mis estimados amigos, y para aquellos que aún no me conocen, fundamentalmente quienes visitan el canal por primera vez, me presento. Mi nombre es Jorge, les transmito desde Roma, Italia, y es un gusto enorme para mí dirigirme a ustedes para transmitirles sea mi conocimiento y experiencia que mi pasión por la geopolítica y otros temas. También les pido que se suscriban al canal para que el mismo pueda crecer, ya que sin su ayuda esto no será posible y se los agradezco mucho. Las importantes noticias que hoy les traigo vienen desde el África. Sí, señoras y señores, amigos estimados, les tengo algunas de las más notables e importantes noticias de estos días de nivel global y geopolítico correspondientes a esta semana que acabamos de concluir, pues incluyo el fin de semana pasado y hasta el mismo día de hoy. Todos estos eventos relacionados y vinculados con el continente África. Como nota breve les diré, África es el tercer continente más grande del planeta y en él existen un total de 53 países. Este es un dato que puede interesarles. África es conocido por su gran diversidad geográfica, cultural, así como étnica, y es considerada la cuna de la humanidad. Su geografía incluye el vasto desierto del Sahara en el norte, la selva tropical del Congo en el centro y extensas sabanas. Se encuentra entre el Océano Atlántico y el Índico. Como particularidad geográfica tenemos que está separada de Europa por el mar Mediterráneo y también en el África se encuentra uno de los ríos más grandes del mundo, seguramente el más largo, el Nilo, que desemboca justamente en el mar Mediterráneo. En primer lugar, les voy rápidamente a actualizar acerca de la importante cumbre de la que todos ustedes seguramente habrán oído hablar en los noticieros locales de cada uno de sus respectivos países, la cumbre llamada G20, que traduciendo para quienes no lo saben es Grupo de los 20, que en esta oportunidad y por primera vez en la historia se ha dado en ese continente de África, específicamente en la ciudad de Johannesburg, en Sudáfrica. Y bien pues, en efecto, en este país africano de la parte meridional del África, que está en la punta propio del sur, Sudáfrica, se inauguró días atrás la cumbre del G20, con la participación también de los líderes de los países BRICS. El 22 de noviembre comenzó pues en esta ciudad de Johannesburgo la cumbre de los líderes del G20. Entre los participantes se encuentran los jefes de Estado y Gobierno de este grupo, el primer ministro de la India, Narendra Modi, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Qiang, quien encabeza la delegación china, y por parte de Rusia el asesor presidencial Maxim Oreskin. La posición de Indonesia será representada por el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka. Es la primera vez en la historia del G20 que la cumbre tiene lugar en África. Sudáfrica eligió como lema de su presidencia solidaridad, igualdad y sostenibilidad. Según el analista del CGTN, Hank Xuling, desde que la Unión Africana se convirtió en miembro permanente del G20, la representación del sur global en el grupo ha aumentado de manera significativa. Ambas partes, China y África, defienden el multilateralismo y un mundo multipolar. En la cumbre del OCS en Tianjin en septiembre, el presidente chino Xi Jinping presentó una iniciativa sobre la gobernanza global que ofrece una respuesta muy clara a la pregunta de cómo debe ser ese sistema. Y los principios de solidaridad, igualdad y de desarrollo sostenible promovidos por Sudáfrica son, en esencia, muy similares a esa iniciativa. En la misma línea están también las ideas contenidas en la Agenda 2063 de la Unión Africana, señaló en un comentario exclusivo para CGTN, socio de la red mediática TV BRICS. El programa de la cumbre está dividido en 2 días. El primer día, el 22 de noviembre, los líderes abordarán el crecimiento económico inclusivo y sostenible. De hecho, así lo hicieron. El comercio internacional,
los sistemas alimentarios y la reducción de la desigualdad social en los países en desarrollo. También trataron temas relacionados con la reducción de riesgos de desastres naturales, el cambio climático y la transición hacia energías limpias. Al día siguiente, la agenda incluyó cuestiones sobre el uso justo de los recursos minerales, el desarrollo de la inteligencia artificial y condiciones laborales dignas. Según el doctor de Economía y profesor asociado del Departamento de Desarrollo Estratégico e Innovación de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia, Mikhail Chachasturyan, en la cumbre también se habrían discutido temas como la recuperación de la eficacia regulatoria del comercio global dentro de la Organización Mundial del Comercio OMC, el mantenimiento de la estabilidad del sistema monetario internacional y reformas en el Fondo Monetario Internacional FMI y en la Organización de las Naciones Unidas ONU. En cuanto, en cambio, a los países BRICS sería BRICS Plus, ¿no? O sea, BRICS con el signo más al lado. ¿Y esto por qué es? Porque BRICS son ¿cuántos? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Eso es BRICS. Pero con ese signo más es por todo el resto de países que se han ido asociando posteriormente. Pues este BRICS Max, la cuestión más relevante para nosotros, o sea, esto que les estoy poniendo son comentarios pues hechos por este movimiento, entre comillas. La cuestión más relevante pues es aumentar la coordinación mutua en formatos multilaterales y resolver cuestiones relacionadas con la regulación del comercio mundial, especialmente la transición hacia pagos en monedas nacionales, de lo que mucho se ha hablado mundialmente, de esto que está haciendo el BRICS. Repito, transición hacia pagos en monedas nacionales y la creación de mecanismos de coordinación monetaria dentro de los BRICS Max. Cierro comillas. Esto añadió en el comentario exclusivo que se hizo para este medio de comunicación TV BRICS. La red mediática TV BRICS es un medio oficialmente acreditado en la cumbre del G20 en Johannesburgo. Sí. Importante aspecto de resaltar es el intento de Estados Unidos, encabezado por su presidente Donald Trump, de boicotear la cumbre. Eso lo intentó no a último momento, sino ya semanas que vino él amenazando y hablando y, bueno, tratando de boicotear, intimidando para que de pronto algunos países se vayan retirando. Un boicot en todo su efecto. Y pues Donald Trump anunció ya con mucha anterioridad que no habría participado de la misma. Y no participó, en efecto. En ese mismo contexto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, rechazó también desplazarse después de acusar de antiamericanismo a Pretoria. Que aquí, bueno, otra vez vuelvo a decir, miren este sofisma de equívoco que me hace a mí, me fastidia, antiamericanismo, antiestadounidentismo debería ser. ¿Cómo puede esta manipulación que me aberra, antiamericanismo? América no es un país, América es un continente, pero ¿hasta cuándo se tiene que regresar a la escuela a aprender geografía, por Dios, etnografía, geografía, por Dios? No sé, en tercer grado, cuarto grado me parece que se aprendía estas cosas. Antiamericanismo, caramba. Bueno, evidentemente es solo una excusa, un pretexto para secundar la iniciativa de su presidente Trump. En definitiva, no estuvo allí presente una delegación de alto nivel por parte de Estados Unidos, ya que no estuvo ni su presidente, ni su vicepresidente, ni su ministro de Relaciones Exteriores. Quien representó a los Estados Unidos fue la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Pretoria, Dana Brown, una funcionaria definitivamente de muchísimo menor rango y jerarquía, pues, ¿no?, que el resto de delegaciones de países presentes. Para rematar, bueno, yo les comento, esta pobre participación estadounidense en dicho evento, quizás este es el método de Estados Unidos de recalcar, ¿no?,
que para ellos es una reunioncilla sin mucha trascendencia, de poco nivel, pienso yo, ¿no? Pues digo, para rematar, vuelvo a redundar, no estuvo presente tampoco el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en la reunión que se tuvo de los ministros de finanzas del G20, organizada en la ciudad del Cabo el miércoles y el jueves. Con lo cual, pues, la representatividad estadounidense descendió a niveles límites extremos nunca antes vistos en un evento como este. Aquí yo me hago una pregunta, y les hago también a ustedes. ¿Cuál es o cuál sería la razón de esta actitud de Donald Trump, de negarse a participar, de no mandar a sus altos funcionarios, de querer sabotear la cumbre? Esta pregunta me la hago yo. Pues según Trump, él, pues así dice él, ¿no? Es debido a que en Sudáfrica se están cometiendo crímenes y homicidios, así como discriminaciones y persecuciones raciales contra los blancos. Así es como ha manifestado él. Pero no quitando que pudiese o no pudiese ser cierto esto, que sería de discutirlo, indagarlo, etcétera, pero que hayan habido este tipo de situaciones, para mí creo que no puede eso generar que se pase por alto una participación en una cumbre de este nivel, ¿no? No creo que eso obsta lo uno para lo otro, ¿verdad? Para mí creo que hay alguna otra cosa detrás de esto y podría ser quizás una al menos, porque si es que hay varias, pues serían varias, pero una al menos que a mí me viene a la mente, sería la participación de modo oficial del grupo BRICS en esta cumbre. Eso lo pienso yo, a título personal, pues. Siendo que Sudáfrica forma parte activa como fundadora de los BRICS, quizás por allí vaya la cuestión más bien, ¿no les parece? En todo caso, es solo una conjetura mía nada más. Sin embargo, mis queridos amigos, no obstante todos estos intentos de sabotear el G20 por parte de Estados Unidos, los mismos no tuvieron éxito ni mayores consecuencias, pues a excepción de Marco Rubio, estuvieron presentes en Johannesburgo los principales diplomáticos del G20, incluidos los ministros de Relaciones Exteriores de los países BRICS, cercanos a Petrolia, entre ellos el ruso Sergei Lavrov y sus homólogos chino e indio. Sí, debo lamentar que, bueno, hubieron otros mandatarios, por ejemplo, la presidenta de México, que hubiese sido importante que esté presente. Pero bueno, aquellos los más importantes ausentes son, pues, China, Rusia y Estados Unidos. Aunque sí, China y Rusia sí tuvieron sendas delegaciones con personajes de gran importancia. Sí, ellas sí tuvieron. Estados Unidos, como les acabo de decir, no. Pero no estuvo ninguno de los líderes, presidentes de gobierno, jefes de gobierno de estos países. Xi Jinping no estuvo presente, pues tampoco Vladimir Putin ni Donald Trump, que son las tres principales potencias del mundo, no estuvieron presentes. El resto, como ya les he dicho, todos, incluso los principales representantes de Europa. Así que bueno, esto es cuanto. Y miren las imágenes, mientras hablo yo les estoy pasando aquí las imágenes, mis queridos amigos. Y en definitiva fue todo un éxito esta cumbre del G20. Y pues con diversas novedades interesantes, como por ejemplo los BRICS, que se afianzan cada vez más en estos ambientes internacionales globales. Y pues luego se dio la clausura, bastante importante y apoteósica. Pues si les leo un artículo de la agencia EFE, que se los pongo también aquí a ustedes para que lo puedan ver conmigo. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, defendió este domingo en la clausura de la cumbre de líderes del G20 que la declaración adoptada demuestra el valor de bloque como foro capaz de facilitar la acción conjunta en asuntos de preocupación común. La declaración de los líderes de la cumbre del G20 de Sudáfrica es más que palabras, es un compromiso con acciones concretas que mejorarán la vida de las personas en todas las partes del mundo, remarcó Ramaphosa ante el plenario en su discurso de clausura de la cita, celebrada este sábado y domingo en el Centro de Exposiciones Nasrec en Johannesburgo. Los líderes adoptaron declaraciones al inicio de la jornada del sábado en un cambio de agenda de última hora. El documento suele aprobarse al término de la cita
Y esto es importante porque siempre es así, a la final. Pero ahora, un caso muy diverso se hizo antes del final. Se aprobó ese documento común, pese al rechazo de Argentina por discrepancias con el texto y las presiones de la Casa Blanca a Sudáfrica para que no se aprobara una declaración de líderes aún en ausencia de una delegación estadounidense. Pero no hubo ninguna posibilidad, digamos, de detener esta situación. Se aprobó esto y bueno, esto es bastante interesante y así es como se concluyó el G20 y con estas imágenes que les pongo a ustedes para finalizar este pequeño reportaje sobre el G20 en Sudáfrica. It is a commitment to concrete actions that will improve the lives of people in every part of the world. Our agreement on a declaration during this summit demonstrates the value of the G20 as a forum that can facilitate joint action on issues of shared concern. Shared concern not only for the leaders, but shared concern for the peoples of the world. More than that, it reaffirms our renewed commitment to multilateral cooperation and our recognition that our shared goals outweigh our differences. Y mientras se concluía el G20 en el Sudáfrica, habían actividades en otras partes del continente africano, y una de ellas, de las de más a resaltar, se trata de un golpe militar en Guinea-Bissau. Y se las voy a indicar aquí rápidamente dónde está, porque les tengo unos videos bien cortos pero bien concisos, con lo que quiero terminar este reportaje del día de hoy, pero deseo que lo vean. Y les digo, bueno, este es un país que se encuentra en la parte, si ustedes notan, está en línea recta, directo de frente al Brasil. Y también de frente a Capo Verde, bajando de las Islas Canarias, se llega prácticamente allí, está en esa punta del África, un país pequeñito, en medio de esa especie de racimo de países que hay allí. Entonces, es muy interesante y muy importante también a la vez. Bueno, mientras les hago ver el mapa donde se encuentra, les describo lo que ha sucedido. El presidente Umaro Sissoco Embalo fue arrestado ayer en el Palacio Presidencial junto con los principales generales y el ministro del Interior, Botche Kande. Fuentes militares afirman que se está llevando a cabo un golpe de Estado. Se reportaron fuertes disparos en toda Bissau. Antes de las detonaciones, edificios gubernamentales clave, incluida la Comisión Electoral, fueron rodeados. Los arrestos ocurren apenas días después de las elecciones presidenciales y parlamentarias disputadas el día 23 de noviembre, o sea, hace pocos días atrás. Tanto Embalo como el líder de la oposición, Fernando Díaz da Costa, quien también fue arrestado por los militares, reclamaron la victoria en la primera vuelta. Les recuerdo que este país, aquí la gente en este país habla el portugués. Fueron colonia de Portugal, varios países, incluyendo Capo Verde, las islas que se encuentran al frente de Guinea-Bissau. Se suponía que los resultados oficiales de las elecciones se publicarían el jueves, pero la Comisión Electoral parece estar bloqueada también por el golpe. Este sería el 10º golpe en Guinea-Bissau desde que obtuvo la independencia de Portugal en 1974. Imagínense, 10 golpes de Estado. Embalo intentaba convertirse en el primer presidente en los últimos 30 años en asegurar un segundo mandato. En el año 2023 disolvió el parlamento anterior tras un intento de golpe y el país no ha tenido un cuerpo legislativo funcional desde entonces. El gobierno prohibió al partido de la oposición más fuerte y antiguo, que lideró la lucha por la independencia del país de Portugal, participar en las elecciones por una cuestión técnica, y toda la oposición se unió entonces detrás de Díaz. Y ahora les indico los videos, son bastante cortos pero concisos, muy significativos, así como también les tengo un video de la declaración de los militares en la que hablan en portugués bastante legible, que todos ustedes podrán entender porque se asemeja mucho al español y es comprensible lo que dicen. Dura poco,
Y se los pongo también para redondear la noticia. Entonces miren por favor las imágenes, estos 3 pequeños videitos con los cuales cerraré el presente reportaje del día de hoy. Comunicado. Instaurado pela alta chefia de diferentes ramos das Forças Armadas, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública acaba de assumir plenitude dos poderes do Estado da República da Guiné-Bissau. Profundamente comprometido com os valores de segurança nacional, paz civil, da defesa da integridade territorial e independência da Guiné-Bissau, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública reage à descoberta de um plano em curso de desestabilização do nosso país, para a operacionalização da qual se montou um esquema operacional oriundo de alguns políticos nacionais, com a participação do conhecido barão de droga, nacionais e estrangeiros, bem como tentativa de manipulação de resultados eleitorais. Para a efetivação desse plano, foi descoberto pelo Serviço de Informação do Estado um depósito de armamento de guerra. Assim, e até que toda a situação seja convenientemente esclarecida e reposta as condições para pleno retorno à normalidade constitucional, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública decide depor imediatamente o Presidente da República, encerrar até a novas ordens todas as instituições da República da Guinea-Bissau. Y bueno, amigos queridos, en el presente video no me alargaré más. Me remito a estas 2 informaciones y cierro aquí. Les tendré obviamente informados en unos videos sucesivos con información importante del acontecer del mundo en otras zonas. Les doy un saludo muy cordial a todos, un gran abrazo y hasta mi próximo video.